Desde los campos de entrenamiento primaverales de 2026, la historia de Mark Vientos, el prometedor infielder de los New York Mets, se desarrolla con un trasfondo de intriga y expectación que atrapa el aliento. El aire de Florida, usualmente sinónimo de optimismo desbordante y nuevos comienzos en el béisbol, parece, por ahora, teñirse de una sutil pero persistente preocupación en torno a la actuación de Vientos. Los primeros días de la pretemporada son a menudo un barómetro infalible, y para Vientos, ese barómetro, tristemente, no ha registrado la lectura que él, la gerencia de los Mets, ni la ferviente afición esperaban con ansias. Su bate ha permanecido en un silencio rotundo, un silencio inquietante que resuena con una intensidad casi palpable con cada turno al bate que culmina sin la ansiada conexión. Es un mutismo ofensivo que no solo frustra, sino que además genera interrogantes que flotan en el cálido aire de Port St. Lucie. 10 veces ha pisado el plato. 10 oportunidades valiosísimas para dejar su huella en este inicio crucial. 10 momentos para disipar las dudas que se arremolinan. Y en todas ellas, la ansiada conexión, el sonido nítido del bate golpeando la pelota con autoridad, simplemente no ha llegado. Shedar. Ni un solo imparable en sus primeras 10 apariciones en el plato, una estadística que, aunque incipiente en la vastedad de una temporada, es un eco potente de las luchas pasadas y un presagio potencial para un futuro que se vislumbra incierto si la tendencia no cambia. Este inicio lento, casi gélido, es particularmente alarmante y pesado para un jugador que se encuentra en una encrucijada determinante. Vientos no solo lucha por asegurar un lugar permanente y significativo en una alineación de los Mets que busca desesperadamente consistencia y poder ofensivo, sino que también intenta justificar la fe depositada en él. La presión de la Gran Manzana es implacable, una fuerza gravitacional que se siente en cada fibra de su ser. Y cada swing fallido, cada bola bateada débilmente hacia el campo contrario, añade una capa más a la carga ya pesada que recae sobre los hombros de un joven talento, que, no hace mucho, fue el faro de esperanza de la organización, la promesa de jonrones resonantes y batazos clave. Pero, como en toda buena historia de béisbol, incluso en los momentos de mayor desafío y oscuridad, siempre hay un rayo de esperanza que se abre paso entre las nubes. Un posible giro del destino que puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Para Mark Vientos, ese punto de luz, esa potencial vía de escape de la espiral descendente en la que parece haberse metido, se presenta en forma de un boleto a un escenario internacional, un cambio radical de ambiente y expectativas. Próximamente, Vientos dejará los campamentos de entrenamiento de los Mets, la rutina diaria y la mirada escrutadora de sus coaches para unirse a la Selección Nacional de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol. Esta oportunidad, que va mucho más allá de la representación nacional y el orgullo patrio, podría ser precisamente el catalizador que necesita para sacudirse el polvo de los hombros, liberar la mente y reencontrar su ritmo, esa sincronización mágica entre vista y swing que lo hizo tan formidable. La oportunidad de trabajar bajo la tutela de un manager legendario como Dusty Baker Jr. Shedar, un sabio del béisbol con un carisma inigualable y una habilidad probada para inspirar y moldear talentos, es un regalo caído del cielo que podría redefinir no solo su temporada, sino quizás la trayectoria misma de su carrera. Baker, con su vasta experiencia, su serenidad bajo presión y su enfoque en el lado humano del juego, podría ser el mentor perfecto para guiar a Vientos fuera de este bache ofensivo que amenaza con definir su inicio de 2026. Para comprender la magnitud de la situación actual de Vientos, debemos realizar una inmersión profunda en sus estadísticas recientes,
un viaje analítico a través de sus temporadas que nos mostrará la montaña rusa de su rendimiento, los picos de euforia y los valles de desesperación. Retrocedamos en el tiempo hasta el año 2024, una temporada que, para muchos, fue un auténtico escaparate de su formidable capacidad con el madero. En aquel año dorado, Vientos no solo demostró destellos fugaces de su talento, sino que lo hizo de manera consistente y contundente, consolidándose como una fuerza a tener en cuenta. Jugó un total de 111 partidos, una cantidad considerable que le permitió establecerse, acumular experiencia y dejar una marca indeleble en la ofensiva de los Mets. Lo más impresionante de su actuación, lo que realmente encendió la imaginación de los aficionados, fue su poder. Despachó 27 cuadrangulares, un número que habla por sí solo del impacto explosivo que tenía su bate en el line-up de los Mets, transformando innings y cambiando el momentum de los juegos con un solo swing. Cedar. Sus números de slash line eran verdaderamente notables, un testamento a su capacidad ofensiva integral. Un promedio de bateo de .266, un porcentaje de envasado de .322 y un slugging de .516. Estas estadísticas, especialmente el slugging, revelaban su capacidad innata para golpear la pelota con autoridad, encontrar los gaps y producir extrabases con una facilidad pasmosa. Pero para apreciar la verdadera valía de su rendimiento, debemos ir más allá de los números tradicionales y adentrarnos en métricas más avanzadas. Su Weighted Runs Created Plus se situó en un impresionante 132. Cedar. Esto significa, en términos simples y categóricos, que Vientos fue un 32% más productivo ofensivamente que el bateador promedio de la liga, un logro significativo y digno de aplauso para cualquier jugador, y más aún para uno que se encontraba en pleno proceso de buscar establecerse como una pieza fundamental. No solo fue productivo en términos de carreras generadas, sino que también contribuyó de manera integral al éxito general del equipo, como lo demuestra su F-WAR de 2.9. Cedar, un WAR cercano a 3.0, es el sello distintivo de un jugador de todos los días, un activo valioso que, con su desempeño, aportó victorias tangibles a su equipo. Además, su capacidad para conectar la pelota con fuerza, la clave de su poder, era evidente en los datos. Registró 40 batazos de contacto fuerte ese año, manteniendo una excelente tasa de contacto fuerte del 14.1%. Estos números no solo impresionaron a los analistas más exigentes, sino que también encendieron la chispa de la emoción, la esperanza y el optimismo entre la apasionada base de aficionados de los Mets. Parecía que Mark Vientos estaba consolidándose rápidamente como una pieza fundamental, un pilar ofensivo inamovible en el corazón de la alineación, un jugador destinado a grandes cosas, a escribir su nombre en la historia del equipo. Las esperanzas eran altas y el futuro parecía brillantísimo, teñido de un resplandor prometedor. Sin embargo, el béisbol, como la vida misma, rara vez sigue un camino lineal y predecible. La euforia y la promesa de 2024 dieron paso a una temporada 2025 que para Vientos fue un claro paso atrás, un desafío inesperado que puso a prueba su resiliencia, su mentalidad y su capacidad de ajuste ante la adversidad. A pesar de participar en un número ligeramente mayor de partidos, lo cual indicaba que se le seguía dando la oportunidad, sus estadísticas ofensivas experimentaron una caída preocupante en casi todos los frentes, un enfriamiento dramático de su producción. La cifra de cuadrangulares, el sello distintivo de su juego, se desplomó de 27 a 17, una reducción que señaló una clara y alarmante disminución en su poder con el madero, una pérdida de ese chispeante impacto que lo hacía tan peligroso. Sus números de slash line también se resintieron de manera significativa,
mostrando un retroceso en todas las categorías. Su promedio de bateo bajó a .233, su porcentaje de envasado a .289 y su slugging a .413. Estas caídas impactaron directamente en su WRC+, que cayó por debajo del promedio de la liga, situándose en un 97. Esto indicaba que, en 2025, Vientos fue ligeramente menos productivo que el bateador promedio de la MLB, un contraste marcado y desolador con su rendimiento excepcional del año anterior. Su WAR General también reflejó esta regresión, descendiendo drásticamente a solo 0.4, lo que lo clasificó, para efectos prácticos, como un jugador de reemplazo o marginal, una etiqueta difícil de llevar para alguien con su potencial. No obstante, incluso en medio de las dificultades y la nube oscura que ensombrecía su temporada, hubo un atisbo de algo positivo, un rayo de luz en su temporada 2025, su tasa de ponches. A pesar de la caída en el rendimiento ofensivo general, Vientos logró reducir su porcentaje de strikeouts de un elevado 29.7% en 2024 a un más manejable 24.8% en 2025. Shedar. Esto sugería un posible ajuste en su enfoque en el plato, quizás priorizando el contacto sobre el poder puro, o una mayor disciplina para reconocer lanzamientos. Sin embargo, esta mejora en el contacto, paradójicamente, no se tradujo en una mejora ofensiva general. Su tasa de bases por bolas también disminuyó ligeramente, de 7.3% a 6.5%, lo que podría indicar una menor paciencia en el plato, o que los lanzadores, notando su agresividad o su disminución de poder, simplemente le ofrecían menos pitches atractivos para caminar. El problema fundamental y el verdadero talón de Aquiles en 2025 fue la marcada disminución de su poder. El slugging aislado, una métrica que mide la capacidad de un bateador para conectar extrabases y, por ende, su poder bruto, se redujo drásticamente de un impresionante 249 en 2024 a un magro 179 en 2025. Este fue el verdadero punto de quiebre de su temporada, lo que llevó a la preocupación generalizada de que Vientos había perdido parte de su capacidad para impactar el juego con batazos largos y decisivos, esa chispa eléctrica que lo hacía tan emocionante y valioso en 2024. Los ajustes inteligentes de los lanzadores de la liga, la presión creciente sobre sus hombros, o quizás un cambio sutil en su swing o su mentalidad, contribuyeron a esta baja de rendimiento, y los Mets, al igual que los aficionados, se quedaron rascándose la cabeza, preguntándose qué depararía el futuro para el joven infielder. Y así llegamos a la presente temporada de entrenamiento primaveral de 2026, donde, hasta el momento, la capacidad ofensiva de Vientos ha permanecido completamente en silencio, un eco preocupante de las luchas y frustraciones del año anterior. El hecho de no haber conectado un solo imparable en sus primeras 10 apariciones al plato es, sin duda, profundamente decepcionante, tanto para él, que sabe lo que está en juego, como para la fervorosa afición de los Mets, que anhela verle triunfar. Shedar. Una oportunidad perdida, una cuenta regresiva que se acorta, y en este corto lapso ya ha sumado un ponche a su cuenta, lo que aumenta aún más la presión sobre su rendimiento ofensivo en cada swing. Es cierto que aún estamos en los albores de la temporada, y el béisbol de primavera puede ser engañoso, un laboratorio para experimentos, ajustes y probaturas que no siempre se reflejan fielmente en las estadísticas finales ni en el rendimiento real. Pero para un jugador en la delicada posición de Vientos, cada at-bat cuenta, cada swing es escrutado con lupa,
y un comienzo tan frío puede tener implicaciones significativas y duraderas para su rol en el equipo. No obstante, a pesar de su ensordecedor silencio ofensivo, Vientos ha logrado mostrar una chispa de dinamismo y solvencia en el campo, lo que es un bálsamo en medio de la tempestad. Sus habilidades defensivas han sido el punto brillante, la luz de esperanza en esta pretemporada. El pasado jueves, protagonizó un par de jugadas defensivas destacadas en la primera base, mostrando agilidad, buen posicionamiento y manos seguras. Sheda, versatilidad defensiva es una cualidad muy valorada en fútbol moderno, donde la adaptabilidad es clave, y su capacidad para desempeñarse bien en la primera base, un rol que no es su posición principal, es una buena señal, una carta que puede jugar a su favor. Es importante destacar que, incluso cuando se una a la selección de Nicaragua para el Clásico Mundial de Béisbol, se espera que ocupe la tercera base, su posición natural, lo que podría brindarle una mayor comodidad, familiaridad y quizás liberar aún más su mente defensiva. Mantener un buen rendimiento en el campo, incluso cuando el bate no coopera y parece tener vida propia, a veces puede servir como un bálsamo psicológico para los jugadores. La confianza en un aspecto del juego puede en ocasiones liberarlos y permitirles relajarse más cuando están en la caja de bateo, quitando parte del peso de la presión. Es un ciclo virtuoso. Una buena defensa puede llevar a un mejor bateo, y un mejor bateo puede mejorar aún más la defensa, creando una sinergia positiva. Para Vientos, aferrarse a su solidez defensiva en este momento crucial podría ser clave para mantener su mentalidad positiva y su espíritu combativo, mientras busca ese ansiado primer imparable y, con él, la chispa que reactive su ofensiva y devuelva el rugido a su bate. Y es aquí donde la coincidencia de las fechas del Clásico Mundial de Béisbol se presenta como una oportunidad perfecta, casi predestinada, un regalo del cielo para Mark Vientos. Skedar. Participar con la selección de Nicaragua le ofrece una invaluable y necesaria cambio de aires. Un respiro de la intensa y a menudo sofocante presión de los campamentos de entrenamiento de grandes ligas, donde cada movimiento es analizado y cada error magnificado. Es una oportunidad para despojarse de la camisa de los Mets, al menos por un tiempo, y ponérsela de su país, un cambio de piel que puede ser mentalmente liberador, permitiéndole jugar con una alegría y una pasión renovadas. Durante todo el torneo, Vientos tendrá el privilegio de jugar bajo la dirección de uno de los managers más respetados y experimentados del béisbol, el inigualable Dusty Baker Jr. Baker, un hombre con una carrera legendaria, tanto como jugador como manager, ha acumulado una sabiduría y una perspicacia inigualables en el juego, un verdadero gurú del diamante. Su historial habla por sí mismo. Ha guiado a innumerables jugadores jóvenes y veteranos a sus mejores rendimientos, sabiendo cómo extraer lo mejor de cada uno, cómo motivar y cómo construir equipos ganadores. Shedar, su calma, su enfoque en la humanidad del juego, su capacidad para conectar con los jugadores a un nivel personal y su habilidad para infundir confianza son precisamente lo que Vientos podría necesitar ahora mismo, en este preciso instante de su carrera. Dusty puede ofrecer una perspectiva diferente, un consejo que podría destrabar cualquier bloqueo mental o técnico que Vientos esté experimentando, un simple ajuste o una palabra de aliento que lo cambie todo. A veces, la clave para un jugador que atraviesa un slump no está en trabajar más duro en el mismo entorno, repitiendo los mismos errores y frustraciones, sino en alejarse por completo, en romper la rutina. Dejar atrás la atmósfera de evaluación constante y el escrutinio minucioso de los entrenamientos de primavera de la MLB
y sumergirse en la energía electrizante, el orgullo desbordante y la pasión del Clásico Mundial de Béisbol, puede ser exactamente lo que necesita para despejar su mente y resetearse. Cheddar no es un torneo cualquiera, es una competición de altísimas apuestas, donde el orgullo nacional está en juego, donde el corazón se entrega en cada jugada y donde cada partido, cada turno al bate, se siente con la intensidad de un juego de serie mundial. Esos turnos al bate cruciales, bajo la presión de representar a su país, con los ojos del mundo puestos en él, y enfrentando a algunos de los mejores lanzadores del mundo en un ambiente de competencia pura y sin concesiones, podrían ser la medicina perfecta para que Vientos encuentre su ritmo nuevamente. Enfrentarse a lanzadores internacionales, con diferentes estilos, repertorios y velocidades, en un escenario tan distinto al de los rutinarios partidos de pretemporada, es una experiencia que exige ajustes rápidos, una concentración inquebrantable y un enfoque agudo. Es una oportunidad de oro para que Vientos recalibre su mecánica de bateo, para experimentar con pequeños cambios sin la sombra constante de la jerarquía de los Mets sobre sus hombros, sin el temor de un error que pueda costarle un puesto. Puede ser un laboratorio de alto nivel, sí, pero con un tipo de presión diferente, una que podría ser más motivadora, más inspiradora y menos paralizante, una que lo invite a darlo todo por su país. Cheddar. La pasión del público del WBC. La camaradería inquebrantable con sus compañeros de equipo de Nicaragua y la oportunidad de ser una figura clave, un héroe para su país, podrían inyectarle una nueva energía y una confianza revitalizada. Si logra conectar en este torneo, si recupera ese tacto mágico con el bate, si vuelve a sentir la fuerza en sus manos y la alegría en su corazón, los beneficios mentales y físicos que obtendrá serán inmensos, incalculables. No solo podría salir de su slump, sino que regresaría a los Mets con una confianza renovada, con un swing ajustado y, lo más importante, con la certeza inquebrantable de que puede desempeñarse bajo presión en un escenario global. El Clásico Mundial de Béisbol no es solo un torneo de béisbol. Para Mark Vientos, es una tabla de salvación, una oportunidad de oro para reescribir su narrativa en este 2026 y reafirmar, de una vez por todas, su lugar como una fuerza a tener en cuenta en las grandes ligas.